Yo a Argentina fui cuando era muy pequeña. Tenía como 1 año con mis padres que se mudaron a la Argentina de Estados Unidos. Y me crié en la Argentina. Y volvíamos a visitar a mi familia en el norte cada 3 o 4 años. Y tuve una infancia muy feliz, muy sana, en la provincia de Buenos Aires, en un pueblito que se llamaba Bragado, o que se llama Bragado todavía. Y cuando tenía 14 años, en un viaje de retorno a visitar la familia en Canadá y Estados Unidos, tuvimos que parar por parte del trabajo que hacía mi padre en Bolivia. Ese fue un momento de esos que a uno lo cambia, porque bajamos de un avión en un aeropuerto que era de tierra, y entonces subimos a un jeep y nos fuimos a una comunidad como a unas 2 horas de Santa Cruz. Era una comunidad muy pobre, eran casitas de barro. Yo no había vivido en un lugar así. Quería tomar agua y me llevaron a un pozo, sacaron del pozo en un balde, había sapitos, sacaron los sapitos con la mano, la pusieron a hervir y me dijeron: este es el agua que tomamos. Algo que yo conocía, el agua que salía de la canilla. Había unos niños que pasaron con gente y había 4 cofrecitos blancos. Dijeron que los niños se habían muerto de sarampión. Y sarampión para mí era una enfermedad simple, pero con la pobreza de Bolivia había habido como una gran inundación, los niños se murieron. Entonces, ver la pobreza en el nivel que tenía Bolivia a mí me hizo darme cuenta que el mundo no era justo. Y cuando retorné a la Argentina, nos mudamos del pueblito de Bragado a Buenos Aires y empecé mi búsqueda de cómo yo podía contribuir para que el mundo fuera más justo. Entonces empecé trabajando en unas pequeñas... mi papá me envió a unos conventillos que tenía una iglesia. Empecé a ser voluntaria, hice voluntariado en hospitales, con enfermos que les había dado polio y estaban en unos tubos. Y bueno, empecé a entender más lo que estaba pasando y a muy temprana edad empecé a buscar actividad un poco más política y estaba muy apurada por vivir y hacer mi contribución, y entonces decidí que iba a terminar la secundaria temprano, di examen libre y entré a la universidad a los 16 años. Y ahí encontré mucha gente que tenía intereses parecidos a los míos y empecé a militar. Quando sei entrata nel PRT? A los 16 años, cuando entré a la universidad, porque yo estaba en búsqueda de algo que fuera más efectivo. Claro, yo había hecho cosas pequeñas de una persona y me daba cuenta. Entonces, a los 16 años, empecé a militar en un grupo en la universidad. Perché hai scelto di militare nel PRT? Perché hai scelto l'organizzazione di Santucci? Bueno, cuando uno está buscando su lugar de contribución, hace mucha reflexión. Entonces la reflexión uno la hace con libros. Y entonces, si bien yo tuve un inicio medio religioso dentro de mi búsqueda de la justicia, lo que leía y que me hacía sentido empezó a ser más lo marxista, el análisis de lo económico. Y dentro de la Argentina, las cosas que resonaban como válidas para el cambio que teníamos que hacer era lo que decía el PRT. Pero era muy joven. Mi racconti qualcosa del
della tua esperienza di militante del PRT in quegli anni? Bueno, nosotros, para mí es importante contar esa historia porque son tantos los que no están, ¿no? Y eran tantos que eran parecidos como yo, muy jóvenes. Entonces me parece que es importante entender lo que esos jóvenes que murieron tan aberrantemente vivieron, ¿no? Entonces al principio uno se empezaba reuniendo en bares, después iba a casas, teníamos reuniones donde aprendíamos primero cómo guardarnos en seguridad. Siempre que nos encontrábamos teníamos que definir lo que llamábamos el minuto, que era por qué estábamos juntos, si alguien venía, porque no nos conocíamos por nombre, entonces qué íbamos a decir. Y después teníamos momentos en donde hacíamos estudio, hacíamos análisis de los editoriales, de las revistas del partido, del Combatiente y Estrella Roja. Hacíamos después a veces organización de actividades que tenían que ver con pintadas que hacíamos o reuniones. Nosotros, como estábamos en el frente universitario, teníamos todo un trabajo de grupos de base que le llamábamos, entonces todo ese trabajo. Había actividades de propaganda que también se organizaban. Nosotros no vendíamos los periódicos en nuestra universidad porque no se consideraba seguro, entonces nos poníamos unos gorritos, era medio cómico porque seguramente éramos muy reconocidos, pero nos tocaba otra universidad a la que íbamos y vendíamos. Entonces a mí me tocaba ir a economía o a ingeniería, nos cambiaban, y ahí es donde ofrecíamos material de nuestro. Y también así había gente que se acercaba y quería conectarse con el partido. Entonces esas eran muchas de las actividades que hacíamos. Mi spieghi, Patrizia, questa storia per cui il PRT chiedeva a voi studenti, in particolare agli studenti universitari, di proletarizzarvi, e poi mi devi spiegare una cosa: il codice morale, etico che il partito di Santuccio chiedeva ai suoi militanti di rispettare. Bueno, el carácter del hombre revolucionario era una cosa muy importante para el partido. No decíamos tanto la mujer, pero bueno, éramos hombres y mujeres. Entonces el partido tomaba muy en cuenta las actividades cotidianas de día a día que teníamos y esperaba y empujaba a todos los que eran miembros a tener comportamientos que consideraba ejemplares. Por supuesto que por su teoría marxista, la revolución venía por los obreros. Entonces el obrero tenía características que eran mejores que lo que podíamos tener los estudiantes. Entonces había una demanda de que para pasar de estar reunido a ser un simpatizante y después se pasaba militante al partido, había categorías, uno no llegaba enseguida, y en el frente universitario no había muchísimos militantes, éramos simpatizantes. Había que proletarizarse. Eso significaba que uno tenía que buscar una fábrica para trabajar en una fábrica y saber de qué era y estar más cerca de lo que decíamos que tenían que ser quien nos guiara a la revolución. Así que, bueno, para mí, yo era jovencita, tenía casi 17 cuando ya me dijeron, bueno, ahora hay que proletarizarse. Entonces empecé a
tenía que mirar en los periódicos y buscaba dónde podía ir a una fábrica, hacía colas y no les parecía muy bien a las fábricas. Era ciudadana yanqui, americana, entonces me preguntaban por qué, porque claro, uno daba sus datos y no... Entonces me costó mucho, pero por fin encontré una fábrica de carteras muy chiquitita y empecé a trabajar. Pero la represión ya era fuerte y el partido después de unos meses dijo que no era buena idea que yo esté proletarizada porque era cosa que se sabía que el partido hacía eso. No todos los estudiantes a veces podían proletarizarse y entonces no podían avanzar. De todas maneras, parece una cosa curiosa o medio cómica, pero yo creo que es una cosa también profunda porque el carácter de lo que éramos era muy importante y eso. No sé, yo recuerdo los compañeros como, no sé, casi más especiales que el resto. También teníamos un código, teníamos un manualito que había escrito un compañero que se llamaba Moral y Proletarización. Y era un manualito rígido para jóvenes que empezaban la vida y nos hablaba de cosas como no ser infieles, compañeros que eran infieles y eso era muy natural cuando se descubría eran sancionados con distintas cosas. Se esperaba particularmente si un compañero de alguien estaba preso, que uno fuera fiel, que no cambiara de pareja tanto. Cambiábamos de pareja seguido, pero era un esfuerzo por tratar de tener una vida a un cierto estándar, eran como estándares. No había que emborracharse, por supuesto que no había que usar drogas. Entonces marcaban una cantidad de estándares y trataban también de mostrar que los obreros estaban también más cerca de ese carácter de revolucionar. Pero era un poco la construcción del hombre nuevo. Y pienso que dentro de eso uno se puede reír de los estándares escogidos y algunos seguramente estaban mal. Pero una cosa es tomar el poder y otra vez es tener el poder. Yo ahora he vivido en Bolivia y veo que también la complejidad de después hacer las cosas bien cuando uno está en el poder es casi tan dura, ¿verdad? Entonces pienso que con gente que tiene un carácter que trata de tener un estándar alto, hay mucha más posibilidad de construir una sociedad más justa. Tu hai conosciuto questa ragazza e questo ragazzo, queste sono foto molto vecchie, dei primi anni 70. Yo conocí a esta compañera cuando estaba militando en el Frente Universitario. Ella también era una estudiante. Nosotros no divulgábamos los diferentes frentes, pero ella estuvo en reuniones conmigo y era alguien responsable dentro del Frente Universitario. Era una persona, lo que recuerdo de ella era una persona muy cálida, maternal. Nosotros íbamos a su casa a reunirnos y ella por ahí brindaba más atenciones que otros. Era una persona muy solidaria, era una compañera muy linda. Qual era il nome di battaglia?
A ella le decíamos Irene. Los nombres cambiaban, entonces ella tuvo otros, pero después uno se va olvidando, ¿no? Todos teníamos que cambiar cada tanto los nombres, también por un tema de seguridad, pero yo la conocí como Irene en el tiempo che io mi crucé con ella. E lui? Qual era il nome di battaglia di questo ragazzo? Ya, a él yo no lo conocía, digamos que yo no estuve en una célula con él, no tuve una reunión con él. Sí lo había visto y a él además yo sé que le llamaban el Cholo, pero yo no hice ninguna militancia. Mi racconti qualcosa delle riunioni che hai fatto con Irene e col Cholo a Buenos Aires? Bueno, claro, muchas reuniones a veces las hacíamos en bares, pero era peligroso porque había que tener cuidado. Entonces el esfuerzo fue conseguir casas y Irene fue una persona que ofreció su casa para reuniones. Ahora, nosotros no sabíamos dónde ella vivía, era todo un proceso para llegar hasta la casa. Por eso tardaba pues una media hora a veces, porque uno le daban una cita en una parada de bus y a uno lo llevaban y uno no tenía que mirar, pero por supuesto no podía taparse los ojos, pero era toda una disciplina en cómo no ver por dónde uno estaba pasando, porque uno conocía la ciudad, y después ir caminando y entrar a la casa. Si uno se daba cuenta por alguna razón por dónde estaba, tenía que decirlo. Entonces era todo un procedimiento para poder llegar a una casa de reunión. Entonces yo la casa de Irene iba de esta manera. Chi cucinava quando o preparava da mangiare quando eravate lì alle riunioni? Sí, eso es lo que recuerdo de ella. Había otras casas donde fui, pero lo que recuerdo de Irene es que ella se preocupaba de que comiéramos. Era muy maternal y había pasta y era una persona muy, muy cálida, que a veces se ponía a hablar. No sé si eso a veces teníamos que tener cuidado por seguridad. Ella era muy cálida y se encargaba a veces de cosas hasta personales de los compañeros. Queste riunioni le avete fatte sino a quale momento? Sono finite prima che ci fosse il golpe del 24 marzo? No, a ella yo la conocí antes del 24 de marzo. Lo que hay que entender es que en la Argentina, para los que estaban militando en el PRT, la represión ya era fuerte. Había muchos compañeros presos, era un partido ilegal, había muchos temas de seguridad. Uno no puede decir que la situación no cambió, indudablemente fue más profundo. En la universidad se sentía en diferentes cosas, pero ya el PRT tenía un funcionamiento dentro de una situación de represión y de riesgo, y había perdido gente en muerte o en presos, ¿no? Lo que pasa un poco para la situación de cuando uno era apresado, que cambia durante el golpe, es que ya uno no entraba legalmente a la prisión. Yo no entré, no hubo una detención que me llevó a una prisión. Yo desaparecí. Entonces todo era negado. No, mis padres trataron de de llevar el caso a la policía, pero era una cosa ya ilegal también mi detención. No fue con gente vestida de civil que fueron a mi casa
de tener. Entonces esas cosas son las que cambiaron más. Aunque ya había mucho trabajo paramilitar también antes. Simplemente se profundizó. Qual era il tuo nome di battaglia, Patricia? Bueno, yo tuve muchos, pero con el que más se me conocía era Cindy. Tu sei stata sequestrata un giorno di settembre del 76, era il 13 settembre del El 13 76. de septiembre. Mi racconti quello che è successo a partire da quel momento? Bueno, yo era de medianoche, estaba en mi casa durmiendo ya, en la cama. Y entraron unos 8 o 10 hombres vestidos de civil, pero fuertemente armados. Y primero despertaron a mis padres, a mis hermanos, los separaron y estaban buscándome a mí. Venían con el nombre de buscar a Cindy, que no era mi nombre, y entonces, claro, pero mi familia sabía. Entonces subieron a mi cuarto, que estaba en el segundo piso, y yo tenía una mujer mayor que estaba durmiendo en mi cuarto. Era una persona que habían despedido de una fábrica. En realidad no era nadie que estaba militando, pero entonces pensaron que era ella y se la trataron de llevar. Y entonces, como sabía que no importaba mucho si uno era que ella podría, tuve que decir que era yo. Entonces me taparon los ojos con algodón y con una venda, me ataron las manos detrás y bajamos las escaleras. Mi madre trató de decir algo y la callaron, y salimos por la puerta. Había un vehículo y anduvimos como 1 hora hasta llegar a un lugar que la gente, cuando llegué, me dijeron que era Campo de Mayo. Mi racconti qualcosa della esperienza tua al Campo de Mayo? Bueno, ahí estuve parada unas horas, escuchaba a la gente, porque había muchos que entraron esa noche a Campo de Mayo, y también parece que había sido un día duro. Uno escuchaba sonidos de desesperación, de dolor, y después de un tiempo me acostaron en un lugar de algo que era como una caballeriza, a piso de tierra, y me ataron. Había como unos engrillados que ponían en los pies y en las manos, y me sacaron la venda y me pusieron una capucha. Y a mí no me torturaron esa noche, sino a la mañana del día siguiente, cuando llegaron. Entonces se ve que tenían muchos. Entonces, después fueron varios días, pero esa noche no. Y creo que fue el primer día cuando alguien que estaba a mi costado me dijo: enfrente tenemos a Domingo Mena. Domingo Mena era un compañero como su segundo de Santucho. Yo lo había visto en una escuelita de cuadros que había atendido, y todos pensábamos que estaba muerto, porque esa era la información que teníamos de la prensa, y no habíamos escuchado otra cosa del partido. Entonces era como una alegría que estuviera vivo. Él jugaba un rol muy importante, porque él, cuando podía, daba información, un poco nos decía: hay que dar información que no les sirva. Y tenía esa actitud un poco éramos todos, la mayoría éramos muy jóvenes, entonces era una actitud paternal, ¿no?
era un ejemplo para nosotros, era un compañero que escribía los editoriales muy bien. Siempre nos gustaba cuando los editoriales se turnaban, y cuando tocaba el de Domingo Mena, todos queríamos leerlo. Entonces, para mí, yo pienso que fue un poco lo que me ayudó a no dar ninguna información útil, porque era una fuerza. Quante persone c'erano in quella struttura insieme a te a Domingo Mena? Bueno, en el galpón primero que estuve, yo pienso que habría como unas 80, 100 personas. Estaban todos acostados y llamaban los números de vez en cuando. Yo creo que tenía el número 510, entonces a cada tanto hacían como un rol, no sé por qué hacían eso, pero tampoco sé qué significaban esos números. Pero en el galpón habría unos 100. Después, el último día que estuve en Campo de Mayo, me llevaron a otro galpón donde habría más gente. Pero es difícil porque uno no podía ver bien, tenía una capucha, solo uno veía o espiaba cuando llegaba la hora de la comida y lo desengrillaban, o cuando uno iba para ser torturado, pero ese era un momento en donde uno no miraba mucho. Hai incontrato Irene e Cholo a Campo de Mayo? En el segundo galpón es donde me encontré con Irene. Irene estaba en la parte de atrás del galpón, donde a mí también me pusieron. Era un galpón donde no estaban engrillados, parecía ser un galpón donde ya habían terminado de hacer la tortura con la gente. Y ella, entonces, no podíamos, por supuesto, hablar mucho, pero ella también me reconoció, me dijo que ella estaba embarazada. Pienso que no lo sabían, pero eso no lo sé. Y ella estaba completamente concentrada en su compañero. Ella hablaba de él y decía: espero que salga vivo, él está siendo muy torturado. Quanto tempo sei rimasta con Irene dentro Campo de Mayo? Un día, estuve cerca de ella un día. Yo creo que cuando me llevaron a ese galpón es porque ya sabían que me iban a sacar. Entonces me quisieron sacar del galpón anterior, pero fue solo un día, y después al día siguiente me llevaron a Devoto. Una pequeña prisión y después a Devoto. Ricordi altri tuoi compagni che tu hai incontrato lì a Campo de Mayo in quelle giornate? Sí, yo encontré gente que conocía antes. En el primer galpón había una joven y esta sé de qué universidad era de la Universidad de Economía, se llamaba Vera. Y después, en el segundo galpón donde estaba Irene, en la parte de enfrente, también pude ver a un compañero que le llamaban Kung Fu. Él tenía un puesto en la parte más directiva de la parte universitaria. También algunos le decían el cordobés. Una vez nos llevaron para ducharnos. Y en esa ducha, que nos colocaron todos en grupo a las mujeres, ahí había la compañera de Kung Fu, la gringa Barbieri. Después yo saqué más nombres del campo de concentración, porque cuando yo empecé a pensar que me iban a sacar, corrí la voz, porque a mí me llamaron y me pidieron, me tuvieron en una mesa y me dictaron una declaración.
Entonces, cuando me dictaron esa declaración, yo pensé, aquí pasa algo, y un poco me separaron del resto del grupo, en el mismo galpón primero y después me llevaron al otro. Entonces, eso me hizo pensar que quizás yo iba a salir libre. Entonces, pasé esa voz, y algunos nombres me enviaron. Entonces, yo saqué más nombres de los que yo personalmente podría haber visto. Y esos los di en una declaración que hay pública cuando salí. Pero también un día nos llevaban al baño como en un trencito, había 2 veces al día que llevaban al baño. Entonces nos ponían todos en cola y nos llevaban en baño y por cola se iba. Y en una de esas veces salieron 2 mujeres y la gente me susurró, porque yo no las conocía personalmente, que eran Liliana Delfino y Lanciloto, que era la compañera de Mena, y ellas estaban embarazadas también. Entonces también ahí salió el comentario de que había un galpón de mujeres embarazadas, pero yo nunca estuve en ese galpón. Irene era stata torturata, aveva sul corpo i segni della tortura quando tu l'hai vista in quella giornata? No, nosotros no nos podíamos parar y tocarnos, y estábamos separados y estábamos con guardas, ¿no? Entonces no era suelto y que uno se paraba y podía andar. Entonces yo no pude ver eso. Entonces no puedo decir, ni ella me dijo. Supongo que sí, porque era un galpón donde ya habían sacado a la gente que habían terminato già di torturare, penso. Tu pensi che i militari abbiano capito che Irene era incinta? Estoy imaginando, creo que no. No sé, pero creo que no. Pienso que ella tampoco lo dijo. Quante persone c'erano in quello stanzone grande quando c'eri tu in quella giornata con Irene, con Kung Fu? Più o meno quanti eravate lì dentro? Ese galpón, yo pienso que podía tener unas 150 personas. Ese era un galpón muy, muy grande. Eran como caballerizas, no sé qué eran, pero no eran bien terminados. Había entre galpón y galpón, había como unas veredas que caminábamos, pero no eran edificios completos. E quanti di quei tuoi compagni di quelle stanze a Campo de Mayo sono rimasti in vita? De los que yo estuve, pienso que ninguno. Yo pienso que son muy pocos los sobrevivientes. Creo que son como 4 los sobrevivientes de Campo de Mayo. Era en general un lugar donde llevaban a militantes del PRT, hubo algunos otros, pero era más el lugar donde llevaban, y lo que parece es que a esos todos los mataron, los exterminaron. Había un momento, uno de los días, en donde me acuerdo muy bien que empezaron a llamar números y los pusieron casi como en una pila, y después, porque estaban echados, y después se los llevaron. Yo pienso que los estaban, no sé cómo, porque no puedo decir, pero... Come sei riuscita a sopravvivere e a uscire da Campo de Mayo? Sobrevivir, yo creo que yo traté de encontrar a otros sobrevivientes, y pienso que mis sentimientos son similares a los que tuvieron. Yo me sentí muy culpable cuando salí. Yo era muy joven, tenía 19 años, y salí libre porque era una ciudadana americana.
y eso, no porque era más o menos justa o porque lo hice mejor o peor o porque fui valiente y me escapé, sino que salí porque era una ciudadana americana. Entonces, los primeros meses no podía hacer un poco paz con ese hecho, y a veces era difícil comer porque decía, pucha, mis compañeros no pueden comer, o estar feliz y decir, pero mis compañeros no están felices. Y además que como uno tiene que contar mucho su historia, también la gente tiene ideas de cómo debe ser la víctima, ¿no? Y cómo se debe comportar. Pero bueno, pasaron unos meses y con las demandas y las cosas que se podían hacer, me di cuenta que a mis compañeros no les hacía ningún bien, mi culpa. Era toditita mía. Y que lo que yo podía hacer era una voz. Entonces empecé el trabajo para hacer el corte de ayuda militar de Estados Unidos a la Argentina. Y entonces un poco tuve que contar mi historia probablemente más de 1000 veces. Conté a cada senador, a cada representante, uno por uno, a grupos de iglesias, a organizaciones, y eso era también un poco como mantener algo de los compañeros. Y después también pienso que en la vida me encuentro muchas veces pensando que esto lo dedico. Así. Cosa porti dentro di te nella tua vita di oggi, di quegli anni, la tua militanza nella gioventù guevarista, i tuoi compagni di allora? Bueno, yo pienso que después de unos años de trabajar en derechos humanos, que también era todo un trabajo con los compañeros vivos en uno, pero también había otros compañeros que no encontraba en el exilio. Después volví a Bolivia, que era el lugar que me había abierto los ojos, que me había hecho descubrir la injusticia del mundo. Me puse a trabajar en programas de desarrollo, que no es político, pero sí trabajar el tema de la pobreza, el tema de la injusticia, el tema de empoderamiento de las poblaciones, de los grupos indígenas que ahora están en el poder. Yo pienso que los años después fueron muy difíciles políticamente en el mundo, y que las utopías un poco se despintaban, parecían menos claras, y tener la alternativa de qué es lo que íbamos a construir en el mundo estaba un poco despintado con lo que iba pasando en los diferentes países. Pero como que existe un nuevo viento que está soplando, yo creo que lo hay en América Latina, y pienso que ese viento está lleno de la huella de los compañeros que conocí cuando joven, que estaban llenos de energía, y entonces estoy convencida que ese viento va a estar lleno de energía, y que vamos a tener un mundo mejor, que lo vamos a poder hacer.